Hola, soy Humberto Dorado. Bienvenidos a The History Channel. A comienzos del siglo XIX, llegaron desde Europa vientos de cambio y en tan solo 15 años, todo el continente se había independizado. Bogotá, denominada la Atenas Suramericana, es la capital de Colombia y está situada en el centro del país. Fue fundada por don Gonzalo Jiménez de Quesada el 6 de agosto de 1538 y en 1717 fue designada como la capital del Virreinato de la Nueva Granada. Esta ciudad fue escenario de los acontecimientos que culminaron el 20 de julio de 1810 con el llamado Grito de la Independencia, primera gesta libertaria de la historia de Colombia. Hay unos contextos que están relacionados con el Virreinato de la Nueva Granada y con una situación en España en particular. Uno que es determinante y es la invasión napoleónica en 1808. Ese es un punto que genera una enorme inestabilidad en la península, en lo que se denominaría la madre patria. Eso también le permite a la gente que vivía en este territorio comenzar a pensar en una serie de circunstancias que, si bien inicialmente no conducían a una independencia absoluta, sí comenzaban a sentar unas bases de unos movimientos un poco de autonomía. En un principio, si bien se pensó en mantener esa fidelidad al rey, inclusive respondiendo a los enviados que vinieron de España a hacer las ceremonias de juramento al monarca, de otro lado, se fue siguiendo el ejemplo también y la discusión en cómo el poder entonces estaba en el pueblo y ahí es donde aflora y se afianza el sentimiento de autonomía. El mensaje era que a un rey ausente el poder volvía al pueblo y eso genera unas circunstancias también políticas de creación de unas juntas de autonomía, de una serie de movimientos que también tuvieron un efecto en las colonias en ultramar y que fueron ya una base ligada naturalmente a estos otros dos referentes que planteaba inicialmente, Revolución Francesa y la Revolución Americana, que generaron como el caldo de cultivo de lo que ya luego sí sería una independencia absoluta. En este observatorio, Francisco José de Caldas y otros revolucionarios se reunieron para trazar el plan que terminaría con la convocatoria de un cabildo abierto, todo lo cual tuvo como protagonista a un florero. Los criollos comenzaron a reunirse para discutir sobre la suerte del virreinato y la de sus propios destinos. Decidieron que había que presionar al virrey para que convocara a un cabildo abierto, pero antes debían asegurarse de tener al pueblo de su lado. Para eso idearon un plan y eligieron una fecha para llevarlo a cabo, el 20 de julio de 1810. Aquí, donde se ve esa ventana, fue el lugar donde se hicieron las reuniones secretas para cuadrar todo el complot para hacer el grito de la independencia. Se precipitan estos hechos con los planes que se trazan en la noche del 19 de julio, en la reunión en este observatorio astronómico, obedeciendo a que el día viernes era día de mercado en la Plaza Mayor. Se asignaron papeles, quién iba a hablar con el virrey, a pedirle que convocara un cabildo y que permitiera la participación de otras personas. Él se negaba a ello. Habría otros personajes que tenían encomendado pasar a un sitio para provocar una reyerta. Esto que a veces se toma con ligereza como algo que fue fortuito, no lo fue así. Hay todos los testimonios históricos que nos muestran cómo se habían implementado varios planes. Uno primero era acercarse a la tienda de José González Llorente, que era una tienda estratégicamente ubicada en una casa de esquina sobre el marco de la Plaza Mayor, y Luis Rubio es el encargado de ir a pedir un prestado, un florero, un ramillete, como también se dice, para adornar la mesa del enviado de España, que era don Antonio Villavicencio. El plan era que González Llorente se negara a prestarles aquel supuesto florero. Esto iba a ser tomado como una agresión por parte de los criollos,
Y como Llorente era el comerciante español más importante de Santa Fe, provocarlo a él sería como provocar a todos los españoles que apoyaban al virrey. González Llorente contesta: no me gustaría prestarlas porque la he prestado en demasía y si la sigo prestando se va a deteriorar. Entonces esto causa una reacción de los criollos en los cuales le dicen: bueno, pero ¿cómo así que usted no está dejando o no nos está prestando un objeto para la visita de Villavicencio? Y hay dos versiones. La de los criollos, que dicen que González Llorente se manifiesta muy displicentemente frente a los criollos, dice: me cago en Villavicencio y en los criollos, lo cual genera una indignación y entonces genera lo que puede ser como la disputa y la reyerta. Pero tenemos la versión de Llorente, donde dice: en ningún momento me expresé en malos términos frente a los criollos, venían preparados para generar aquí un incidente que sencillamente comenzaron a darme de palos y tuve que huir a la casa vecina, donde si no es por un señor de apellido Moledo, seguramente termina linchado y seguramente asesinado por la turba. Entonces tenemos esas, digamos, dos versiones, pero donde lo que sí tenemos claro es que hay una reyerta, que hay una disputa, pero también donde la crónica no nos dice que ese objeto se haya roto. Ya armada la reyerta interna del local, se saca a la calle, se empieza a gritar contra los españoles y ya estaba dispuesto cómo debían distribuirse dentro de la gente que estaba en el mercado para gritar los vivas y los abajos y entonces prender el polvorín que se sentía que debía haber con toda esta gente en la plaza. Finalmente a las 6 de la tarde se instala el cabildo, que termina luego en proclamarse como una Junta Suprema y firmar un acta, lo cual se hace a la madrugada del día 21. Ya al amanecer de este día se logra que las tropas que antes obedecían al virrey ahora juraran lealtad a la Junta que acababa de constituirse. Si bien existen dudas acerca del florero de la discordia, lo cierto es que este suceso marcó la continuación de una gesta independentista en la región. Este hecho se sumó al proceso revolucionario que también estaba ocurriendo en el Río de la Plata. Después del llamado grito de la independencia, las provincias que constituían el antiguo reino de la Nueva Granada vivieron una época de convulsiones y desorganización. Sin embargo, el 4 de abril de 1811 se firmó en Santa Fe de Bogotá la que, según dicen, fue la primera constitución moderna de América Latina. Para organizar un nuevo gobierno era necesario darse una normativa. En los intelectuales que dirigieron el alzamiento se destaca don Antonio Nariño. Aquí se había organizado la Junta, se había elegido un presidente. Él empieza a cuestionar sobre la forma, el gobierno, los defectos que se van teniendo y advierte sobre todo el peligro de que volvieran los españoles a retomar sus dominios. Para ello urge entonces el constituir un gobierno formalmente. La Junta ha convocado entonces a un consejo electoral que se realiza a comienzos de 1811 y allí se redacta una primera constitución. El Colegio Electoral Constituyente del Estado de Cundinamarca estaba formado por los dos sectores que se disputaban el poder en aquellos años, los centralistas y los federalistas. Los centralistas y los federalistas, de acuerdo, pues tendrán una visión distinta de cómo ha de ser ese nuevo Estado que surgiría como consecuencia de esa Constitución. Tal es así que Jorge Tadeo Lozano, primer presidente federalista, que miraba la Constitución norteamericana como ejemplo a seguir, es contestada con una visión más centralista por Nariño, que a la postre le dará una especie de golpe de Estado, una especie de derrocamiento para colocarse él como presidente. El primer borrador que se hace en 1811 de la Constitución cundinamarquesa es una copia de la norteamericana, es el ejemplo a seguir, quizás por haber sido una revolución más tranquila, menos violenta de lo que en el imaginario de los ilustrados, pero también de una parte importante de los que apoyaban la Constitución fue la Revolución Francesa. Aquel momento político era muy delicado debido a la incipiente independencia y a las luchas internas. Por ese motivo, los constituyentes debieron ser muy cautos a la hora de elaborar los artículos con los cuales construirían aquella Constitución. En algunos momentos
y se puede ver que es contradictoria, porque es republicana pero también monárquica, que es una contradicción en sí mismo, pero que en aquella época sirvió para que en un momento convulso en el que no se sabía cuál iba a ser la reacción de España, pero tampoco de las otras grandes potencias con respecto a esta Constitución, pues cubrirse las espaldas, no romper del todo, no fueran acusados de un rompimiento fanático total. Realmente lo que se buscaba era desconocer la Junta de España, pero no al monarca, tanto que en esta Constitución se establece la figura de la monarquía siempre y cuando Fernando VII viniera a reinar entre los cundinamarqueses. Pero aquí hay ciertas trampas, ¿no? En el caso hipotético de que el rey no pudiera venir a estas tierras, delegaba en un presidente las funciones de gobierno. Este sería Jorge Tadeo Lozano como primer presidente. O sea que en esa Constitución se sabía que el rey no iba a venir. Aún así no había rompimiento total con España. Y mientras esto sucedía, el vizconde de Pastrana, Jorge Tadeo Lozano, primer presidente también de la independencia, fue objeto de burla por parte de algunas publicaciones que se hicieron en Cartagena, quienes hablaban de el Jorge Tadeo I de Cundinamarca. Esta Constitución contenía además algunos artículos que aún hoy llaman la atención si se tiene en cuenta la época y el contexto en el que fue promulgada. Había división entre los tres poderes del Estado. Se reconocía la religión católica como la religión del Estado. Y eso, a pesar de que había una parte importante de los signatarios de la Constitución que eran masones, ¿no? Además marcaba algunas limitaciones al rey, ¿no? Pues se decía que no podía nombrar un tercero él de manera unilateral, o que no podía abdicar en otro personaje, no podía hacerlo. Abolía todos los títulos del monarca español. No podía ni siquiera Fernando VII llamarse Fernando VII de Castilla e Indias, como era su título oficial, ni tener en consideración los títulos históricos de la corona española, es decir, rey de Jaén, de Algeciras, de Sevilla, sino únicamente denominarse rey de Cundinamarca. Sin embargo, lo que pocos saben es que la de Cundinamarca fue la primera constitución de Hispanoamérica. Es la primera constitución de América hispana, porque desde el punto de vista cronológico así lo es, e incuestionable. Recordemos que es incluso anterior a la famosa Constitución española de 1812. Para mí el punto más paradigmático de la Constitución de Cundinamarca es que marca las pautas del rompimiento total con la madre patria, en este caso la metrópoli española. Digamos que ha sido el referente y la chispa que ha abierto la plasmación por escrito de las ansias independentistas, no solo de Cundinamarca, pero sí siendo génesis, sino de toda América hispana de aquella época. Sin embargo, aquella Constitución no alcanzó para que los patriotas lograran una verdadera unión. Fue así que entre los años 1810 y 1816 se desató una lucha armada entre federalistas y centralistas. En esta etapa reinaron el caos y la división. De lo que se trató ese periodo es de un periodo de un poco de confusión ideológica, un poco de confusión en el ámbito político. ¿Cómo entender uno la Primera República o la llamada Patria Boba? Aunque algunos historiadores hablan de la mal llamada Patria Boba. Tenemos que entender primero, es un término que no fue acuñado por la historiografía, como muchos han de pronto malentendido. El término obedece a una publicación, La Bagatela, de Antonio Nariño, donde se refiere a ese periodo de 1810 a 1816 como la Patria Boba. Obedece también a que se fueron a las armas, unos contra otros, centralistas contra federalistas. Es la generación de letrados los que realmente toman el liderazgo, quienes a su vez no tenían experiencia en administración del gobierno ni habían proyectado cuál sería el sistema que se iba a instituir, sino que aquí se empiezan a cruzar una serie de intereses de unos y otros de estos criollos y afloran sí esas dos líneas que se conocen como la de los centralistas y los federalistas. Los centralistas, al mando de Nariño, concentraron su poder en Santa Fe de Bogotá, mientras que los federalistas, liderados por Camilo Torres, estaban asentados en Tunja. Lo que pocos saben es que en esta disputa uno de los ejércitos contaría como líder entre sus filas al Jesús Nazareno. Se entra así pues en una pugna interna donde ni uno ni otro cedían, y los federalistas buscan entonces tomarse a Santa Fe a finales de 1812, en el mes de diciembre ya la tienen rodeada,
Nariño entonces organiza la defensa de la ciudad. Para defender la ciudad, Nariño necesitó reclutar milicianos entre los habitantes de Santa Fe. Entonces recurrió al fervor religioso que estos tenían hacia el Jesús Nazareno. Él, que era amigo de los frailes agustinos, le solicita en préstamo esta imagen y la saca a la plazuela que había frente al templo en una gran arenga que hace Nariño. Entonces sorprende nombrando al Nazareno como generalísimo de los ejércitos. Le colocan una chaqueta, le colocan sus charreteras y inicia una procesión, y en todo el trayecto se fue sumando la gente con palos, con fusiles, con cualquier elemento contundente que les permitiera sentirse armados. Las tropas santafereñas derrotaron el 9 de enero de 1813 a las tropas federalistas. Ese triunfo fue capitalizado por Nariño, atribuyéndoselo a la intervención del Nazareno, y le otorgó Nariño, condecorándolo con la medalla militar como el generalísimo de las tropas libertadoras. Que es ahí donde empiezan a hacer la relación entre Cristo y los ejércitos de Nariño. Nariño en esa batalla tenía todas las de perder. Era mucho más fuerte y mejor organizado el ejército de las Provincias Unidas. Sin embargo, ante una derrota que era esperada y que no sucede, empiezan a buscar, por supuesto, explicaciones. Y una de esas explicaciones empieza a ser de carácter milagroso. Pero aquel día la intervención divina a favor de los centralistas no estaría solo representada por aquel Jesús Nazareno. Lo que queda en la crónica es que una mujer muy bella de vestido azul se pasea entre las dos líneas, protegiendo, por supuesto, a los defensores de la ciudad. Esa historia, pues claramente está diciendo que es la Virgen la que está protegiendo los ejércitos de Nariño. Y así va a quedar consignado. O sea, nadie la vio, por supuesto, pero todo el mundo da razón de que sí estuvo ahí y que por eso se salvó la ciudad. En otras palabras, el mensaje empieza a estar muy claro. Nosotros somos realmente los protegidos por Cristo y la Virgen. Y los otros, o sea, Tunja, las Provincias Unidas, que son católicas, pero de todas maneras no tienen la protección directa de la Virgen. Lo que pocos saben es que el deporte también tuvo su lugar durante aquellos años difíciles, pero no fue utilizado como una estrategia para la guerra, sino para la paz. Se cuenta que a una de las cosas que se acudió fue a realizar un partido de turniqué entre centralistas y federalistas como una fórmula, pues, de llegar a decidir un enfrentamiento de ideas, entonces de definirlo por un partido de turniqué que hoy se conoce como el tejo, que está declarado como el juego nacional de Colombia. Entonces la gente siente que, bueno, que si en el juego se encuentran y se pueden hacer las paces y con una apuesta se pueden definir las cosas, pues ¿por qué no acudirlo a ello, ya que de otra manera no se puede y más bien evitar el costo de vidas? Sin embargo, estas luchas internas no cesaron, y cuando en 1815 llegó el gran ejército realista al mando del general Morillo, encontró a sus adversarios divididos y debilitados. En poco tiempo, el virreinato de la Nueva Granada fue reconquistado para España. Nos despedimos de Colombia y de sus historias bicentenarias.